Bien, ahora sí, discúlpenme, es que estaba arreglando lo del parcial del grupo anterior. Eh, ¿Cuántos hay? Hay 22 personas. Esperemos 2 minuticos, 3 minuticos para iniciar la sesión de hoy. A las 9:05 iniciamos con la sesión de hoy. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, como siempre, me contestan preferiblemente a través del micrófono. Alfonso Riaño, Presente. Buitrago Vega, Presente. Calderón Zabaleta, Presente. Camacho Vargas, Presente. Cardona Vega, Cardona, no, creo que tampoco presentó parcial. Castellanos Huertas, Presente, profe. García Fique, Presente, profe. García Manrique, García Manrique, no está. García Romero, listo. Gómez Sánchez, Gómez Sánchez, González Bonilla, Presente. Guerrero Montes, Presente. León Romero, León Romero, tampoco presentó parcial, creo. Lesme Roldán, Lesme, Presente.
Montañez Galvis, Presente. Presente, profe. Montoya Duarte, Presente. y 2 veces presente. ¿Quién dijo? Montoya contestó, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Listo. Pardo Correa, Presente, profe. Piñeros Díaz, Piñeros Díaz, Presente, profe. ok. Tata Velasco, Presente. Porras Castillo, Presente. Oso Cristancho, Presente. Nieto Gómez, Presente. Don Rengifo, Rendón Rengifo, Año Torres, Presente. Rojas Forero, Presente. Rojas Usma, Rojas Usma, Rosero Mármol, Presente. Torres Vega, Presente, profe. Buenos días. Vega Moreno, Vega, no está Vega, Zamora Heredia, Presente, profe. ok. Ah, listo, ahí llegó Rendón. Gracias, María Isabel. Bien. Los que estuvieron, de los que están acá, ¿todos subieron el parcial o lo pudieron subir o por lo menos me lo pudieron enviar por correo? Sí, señor. O mejor Sí, dicho, lo profe. pregunto en negativo. ¿Alguien tuvo problemas? O sea, pues problemas creo que algunos se presentaron, pero creo que todos pudieron terminarlo entregando. Yo di un margen de 10 minutos después. En la plataforma queda constancia de cuánto tiempo después de la fecha de entrega o de la hora de entrega lo entregaron. Esa es la gran ventaja de Moodle. El medio se lo entregaron a tiempo o lo entregaron 5, 6, 8, 10 minutos. Listo, ahí llegó Jonathan Gómez Sánchez. Listo, pues. Entonces, el Profe, punto es que todos hemos... Dime. es que yo soy roja, sí, ya me llamaste, qué pena. Listo. Roja Susma, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Bien. Bien. Entonces, bueno, como les decía a todos, entonces los que, por lo menos los que están presentes hoy, asumo que el parcial está en la plataforma y por correo, o por correo, mejor dicho, o por correo si tuvieron problemas, aunque lo ideal fuera la plataforma, pues yo tengo de hecho en la plataforma 28 entregas de 30. Hay 2 personas que no entregaron y revisé mi correo y tampoco estaban por el correo. Entonces, pues, ahí sí no podría hacer gran cosa con esas personas que de hecho creo que ni siquiera vinieron hoy. Asumo que se les presentó algún problema, pero un problema ya, digamos, extenso en el tiempo. Tendría que esperar a ver qué dirían esas personas. ¿Cómo vieron el parcial? ¿Complejo? ¿Algo que no se hubiera explicado? ¿Preguntas muy enredadas? ¿Algún comentario sobre el parcial? No, profe. El parcial estaba sencillo, pienso yo, y se preguntó pues prácticamente lo que se había dicho que se iba a preguntar, más que nada solución de sistemas de ecuaciones lineales, aunque había un puntico que era simplemente identificar
si el sistema estaba escalonado, reducido o no. A ese no había que hacerle nada, excepto si estaba escalonado o reducido, pues dar las soluciones, que eso pues de acuerdo a los criterios que habíamos visto la última vez, eso era inmediato. Y si no era escalonado o reducido, pues no era que tuvieran que escalonar, ¿no? Yo espero que todos hayan entendido la pregunta. Si no era escalonado o reducido, lo único que tenían que decirme es una de las 4 propiedades que no estuviera cumpliendo. Entonces decirme, miren, no es escalonado o reducido porque incumple esta propiedad. Una, y yo les dije explícitamente, solo una propiedad. Eso era el parcial, a grandes rasgos. No era largo, pienso yo. Es decir, yo siento que había tiempo de sobra para descargarlo, resolverlo, porque es un parcial que honestamente en 1 hora se podía resolver, y el tiempo restante para tratar de subirlo. Entonces, pues por ese lado yo espero que no hubiera inconveniente. Igual cuando lo califique, pues les mostraré si tuvieron errores, dónde se equivocaron, retroalimentaré ese parcial. Pero digamos que a priori yo creería que no deberían haber tenido grandes problemas con ese parcial. Bien. Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla para la sesión de hoy. Listo. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Espérense, la voy a fijar, por si acaso, que a veces no la fijo y después no queda en cámara, y bueno, eso es problemático. Listo, pues. Bien. Nosotros, la semana pasada, digamos que cerramos la discusión, tal vez un poco extensa, tal vez muy detallada, de cómo solucionar un sistema de ecuaciones lineales. Y yo quiero que ustedes noten que todo lo que se discutió durante esas 4 semanas era absolutamente necesario para determinar la solución de cualquier sistema de ecuaciones lineales. Es decir, lo que era el concepto de escalonado reducido, lo que era el concepto de operación elemental, lo que era el concepto de método de Gauss-Jordan, todo eso se integraba para el propósito específico de solucionar cualquier sistema de ecuaciones lineales que se me ponga al frente, de cualquier cantidad de ecuaciones, de cualquier cantidad de variables. Ese esquema teórico que desarrollamos me sirve para solucionar cualquier sistema de ecuaciones lineales. Es como el más exhaustivo. Algunos de ustedes dirán, no, pero es que yo sé resolver sistemas de ecuaciones lineales de otra forma, o yo vi de otra forma. Yo estoy casi seguro que cualquier otra forma de resolver sistemas de ecuaciones lineales, que las hay, es mucho más restrictivo, en el sentido que no opera para todos los posibles casos, que operará de pronto para los sistemas cuadrados, que de pronto operará solamente para cuando tenga una única solución. Y algunos de esos los veremos después. Pero digamos que el método de Gauss-Jordan, y por eso es que es el método por excelencia, es el método más exhaustivo, completo, específico para solucionar cualquier tipo de sistema de ecuación lineal. Por eso es el sistema que hemos escogido para exponer en este grupo de clase. Hoy vamos a iniciar con la discusión acerca de para qué necesita uno solucionar sistemas de ecuaciones lineales en un contexto más aplicado. Es decir, problemas como el que estoy presentando aquí en pantalla, problemas, digamos que en un contexto real, o por lo menos de la naturaleza, en el cual se hace necesario
solucionar un sistema de ecuaciones lineales para dar respuesta a la pregunta. Entonces, el ejercicio de hoy, en esta sesión corta que tenemos hoy, es iniciar con este trabajo aplicativo discutiendo este problema que les quiero presentar acá, que ustedes están leyendo en pantalla. Aquí hay algunas obviedades sobre las cuales yo quisiera disertar, por decirlo de alguna forma. Y la primera es que si uno quiere resolver un problema aplicado, lo primero que uno tiene que hacer es leerlo cuidadosamente. Leerlo cuidadosamente, tratando de ubicar fundamentalmente cuál es la pregunta, porque todo problema tiene una pregunta detrás, cuál es la pregunta del problema. Es decir, en un problema hay como un contexto, unos datos, pero en algún momento tiene que aparecer una pregunta que uno necesita resolver. Y entonces el contexto, digamos que es relativamente sencillo, si ustedes lo están leyendo, y yo recomendaría que de pronto lo copiaran o por lo menos le tomaran una foto. Y el contexto es que hay un lago que tiene 3 especies de peces. Y esas 3 especies de peces consumen 3 tipos de comida. Lo que llamamos la comida A, la comida B y la comida C. Y entonces, dependiendo de la especie, cada pez consume cierta cantidad de cada alimento. Entonces, por ejemplo, los peces de la especie 1, cada uno o cada pez consume una unidad de alimento A, una unidad de alimento B y 2 unidades de alimento C. Y también tenemos datos para los peces de la especie 2, que cada uno consume 3 unidades de alimento A, 4 unidades de alimento B y 5 unidades de alimento C. Bueno, esto es lo que consumen semanalmente. Y cada pez de la especie 3 consume 2 unidades de alimento A, 1 unidad de alimento B y 5 unidades de alimento C. Es decir, nosotros sabemos cuántas unidades de cada alimento consume cada pez de cada especie. Espero que no se hayan perdido en este trabalenguas. Lo que sabemos es, este pez, si pertenece a cuál especie, cuánto consume semanalmente de cada tipo de alimento. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí nos hacemos entender? ¿Todos tenemos en la cabeza el problema que se está planteando? ¿O no? Sí siguen ahí, ¿cierto? Sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor, profe. Bien. Entonces, otro dato que me proporciona el problema es cuántas unidades de alimento, de cada alimento, hay disponibles semanalmente para repartir en todo el lago. Entonces me dicen, miren, lo que se proporciona al lago son 25.000 unidades del alimento A, 20.000 unidades del alimento B y 55.000 unidades del alimento C. Es decir, cuánto hay en stock o en reserva para alimentar semanalmente los peces del lago. Y viene la última parte. Si suponemos que los peces se comen todo el alimento, y esta hipótesis es importantísima para que el planteamiento del problema tenga sentido, porque aquí lo que me están diciendo es que no se desperdicia comida, sino que aquí todo el alimento es consumido. La pregunta, y aquí es donde les digo que ustedes tienen que ubicar la pregunta, y la mayoría de las veces viene entre signos de interrogación, pero hay veces que la pregunta no viene en signos de interrogación, pero aún así es evidente que es una pregunta. La pregunta es, ¿cuántos peces de cada especie puedo poner en el lago? ¿Sí me hago entender hasta ahí?
¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, naturalmente la pregunta que podría surgir en ustedes es, pero es que nosotros veníamos hablando de X, de sistemas, de coeficientes, y aquí aparece un problema textual, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de discutir o discernir a continuación. Quiero que cuando ustedes piensen en la pregunta del problema, ustedes piensen en cuáles son las variables o incógnitas del problema. ¿Cuáles y cuántas son? Es decir, cuando a mí me hablan de las variables de un problema, de lo que me están hablando es de cuál es la información que nosotros queremos encontrar en la resolución del problema. Si ustedes miran cuidadosamente, la pregunta es ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago? Esa es la pregunta. Por lo tanto, las variables tienen que representar la cantidad de peces que hay en cada especie. Entonces, hay una variable por cada especie de pescado, de pez, perdón, por cada especie de pez. Entonces, yo creo que es obvio para ustedes que la cantidad de variables en este problema son 3. Voy a ocultar este pedazo. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Está X1, que es el número de peces de la especie 1, X2, que es el número de peces de la especie 2, y X3, el número de peces de la especie 3. Lo primero, o bueno, de las primeras cosas que uno tiene que hacer es identificar cuántas y qué representan cada una de las variables del problema. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Y ahora entremos a mirar cómo plantear las ecuaciones del problema. Y miremos si esas ecuaciones realmente están dentro de un sistema de ecuaciones lineales. Y entonces miren esto, que esta parte es muy importante. Yo confío en que ustedes tengan, por decirlo de alguna manera, los datos anotados o en foto. Si es necesario me devuelvo arriba, pero es importante que los tengamos presentes para este planteamiento. Porque ¿qué es lo que se está diciendo? ¿O qué datos había? Si yo miro por alimento, es decir, si miro el alimento A, por ejemplo, yo sé que como cada pez consume una unidad, cada pez de la especie 1 consume una unidad de alimento A, pues entonces la cantidad de peces que haya consumirán 1 por X1 unidades del alimento. Es decir, el X1 multiplicado por lo que consume cada pez, la cantidad de peces de la especie 1 multiplicado por lo que consume cada pez de la especie 1 del alimento A, corresponde a la cantidad total de alimento que consumen todos los peces de esa especie. Y entonces por eso dicen acá que X1 peces de la especie 1 consumen X1 unidades del alimento A. X2 peces de la especie 2 consumen 3 por X2, porque como cada especie consumía 3 unidades, cada pez, perdón, consumía 3 unidades, pues para mirar lo total que consumen todos los peces de esa especie, pues multiplico 3 por la cantidad de peces de esa especie que haya. Y entonces 3x2 es lo que consumen todos los peces de la especie 2 y 2 por x3 es lo que consumen todos los peces de la especie 3. ¿Sí me siguen hasta ahí?
Sí, señor. Es decir, nosotros ya tenemos estipulado cuánto consumen del alimento A todos los peces de la especie, de cada especie. De la especie 1 es X1 unidades, de la especie 2, 3 por X2 unidades, de la especie 3, 2 por X3 unidades. Desde ese punto de vista, si yo sumo esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad, eso tiene que ser igual al total de alimento A que había disponible. Y entonces cuando yo sumo X1 más 3X2 más 2X3, eso tiene que ser igual a 25.000, que era el total de alimento A que había en cada, del alimento A, perdón, que había disponible para todo el lago. Y entonces aquí surge una primera ecuación. Y si ustedes la ven, esta ecuación es una ecuación lineal. X1 más 3X2 más 2X3 igual a 25.000. ¿Sí es claro de dónde viene esta ecuación? ¿O Sí, no? profe. Sí, señor. Y yo puedo hacer lo mismo con los otros dos alimentos. Y cuando yo hago lo mismo con los otros dos alimentos, aparecen estas otras dos ecuaciones. ¿Sí las ven? Esto es lo que corresponde al alimento B, es decir, esto es lo que consumen en total y esto es lo que hay disponible. Y esto es lo que corresponde al alimento C. Y esto es lo que hay disponible de alimento C. Y entonces ustedes lo miran y aquí resulta un sistema de ecuaciones lineales que tiene tres ecuaciones y que tiene tres variables. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, el problema que se me había planteado, yo lo he planteado en términos de un sistema de ecuaciones lineales. Y entonces, resolver la pregunta del problema, que es encontrar el valor de estas variables, consiste en solucionar este sistema de ecuaciones lineales. Y aquí es donde entra, con toda la fuerza, el álgebra lineal que hemos discutido hasta ahora. Y entonces aquí aparece la resolución. Yo quiero que aquí miren que en el Gauss-Jordan que utilizan, aquí hacen dos operaciones en un solo pasito. Dos operaciones de tipo 3. Esas son las únicas operaciones que como que se pueden agrupar. Pero tienen que tener en cuenta que cada uno de estos es un proceso independiente. Entonces, miren acá que lo primero es multiplicar la fila 1 por menos 1 y sumársela a la fila 2. Aquí lo que hacen después es multiplicar menos 2 por la fila 1 y sumársela a la fila 3, naturalmente aplicando Gauss-Jordan para que esto me quede en ceros. Ustedes si quieran después revisan las cuentas, pero pues esto lo hizo el texto, por decirlo de alguna manera. Entonces esas cuentas deberían estar correctamente. Y luego pasamos, según Gauss-Jordan, aquí, yo aquí puedo meter un pivote y trato de convertir 0 arriba y 0 abajo y utilizo estas dos operaciones elementales. Y entonces llego a este sistema de acá. Entonces revisen, por favor, a ver si es claro y si está correcto el proceso de resolución de ese sistema que se está planteando ahí. O si alguien tiene alguna pregunta o no entiende por qué se llegó de aquí hasta aquí. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Es decir, este proceso de aquí hasta acá
es el álgebra lineal, es Gauss-Jordan, es Gauss-Jordan. Todo el paso previo fue el planteamiento del sistema de ecuaciones. Ahora llega el momento de la resolución, llegamos acá y empezamos con las preguntas de rigor. Las mismas preguntas que ustedes debieron haber hecho en el parcial a la hora de solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Y la primera pregunta es, ¿aquí ya acabamos? ¿Aquí ya el sistema quedó escalonado reducido? Mírenlo. Sí, señor. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto que quedó acá está escalonado reducido. ¿Sí o no? Sí, señor. Y entonces viene la pregunta siguiente. Ya está escalonado reducido. Miren el sistema que quedó al final. A partir de acá deberíamos poder decir cuáles son las soluciones del sistema. O cuáles y cuántas. Entonces empecemos por cuántas. Este sistema, ¿cuántas soluciones tiene? Infinitas. Infinitas soluciones. ¿Todos estamos de acuerdo en que tiene infinitas soluciones? ¿Alguien me puede decir por qué tiene infinitas soluciones? Porque en la última columna no tiene pivote. Efectivamente. Ya verificamos que sí Ya, tiene todas decimos. soluciones, porque primero hay que verificar que aquí no haya ceros igualados a otro número acá, pero aquí no pasa. Entonces entramos a mirar los pivotes y entonces vemos que hay una columna que no tiene pivote. Entonces tiene infinitas soluciones. Y como tiene infinitas soluciones, lo que yo hago, y este es el proceso que muestro acá, es despejar las variables que tienen pivote en cada una de las ecuaciones. Y entonces aparece esta expresión de acá. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Sí estamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Hasta aquí llega el álgebra lineal. El álgebra lineal va desde aquí hasta aquí. Lo anterior y posterior no es álgebra lineal. Lo anterior y posterior es la interpretación del problema y la interpretación de la solución. Y entonces yo quiero que miremos cuidadosamente este caso, y precisamente lo escogí de primero, porque es un caso que tiene infinitas soluciones, para que nosotros aprendamos a interpretar esa idea de las infinitas soluciones en un problema aplicado. Miren cuidadosamente lo que me están diciendo acá. Aquí a grandes rasgos me están diciendo X3 puede valer cualquier cosa. Es decir, X3 puede ser cualquier número real. Pero una vez yo tenga el valor de X3, ese valor me determina el valor de X1 y el valor de X2. Es decir, yo por ejemplo, y denme un segundo, yo podría decir a X3 le puedo dar el valor de 6000. ¿Alguien me puede recordar X3 a qué correspondía en el problema? ¿X3 qué es? Los peces de la tercera especie. Los peces de las... De la especie 3. Entonces lo que me dice es, yo le puedo meter 6000 peces de la especie 3, pero cuando le meta esos 6000, entonces de la especie 1 tiene que haber 40.000 menos 5 por esos 6000. Es decir, 40.000 menos 30.000, es decir, que si le meto 6000, tiene que haber 10.000 peces de la especie 1. ¿Y cuántos peces de la especie 2 tendría que haber si le meto 6.000 peces de la especie 3?
¿Complicada la pregunta? ¿La entendieron? ¿Sí están ahí? Profe, Sería ¿será que me ¿no? puede repetir la pregunta, porfa? Que se me entrecortó. La pregunta es, si yo meto 6.000 peces de la especie 3, ¿cuántos peces de la especie 2 debería meter en el lago? 1000. 1000. ¿Cuántos? 1000. 1.000. Porque aquí me dicen que X2 tiene que ser X3 menos 5.000. Entonces, dense cuenta que esto depende del valor que yo le meta a X3. Por eso es que hay infinitas soluciones. Hay muchísimas posibilidades de organizar ese lago. ¿Alguien me escribió? Hay muchísimas posibilidades de organizar ese lago. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Muchísimas posibilidades. Pero todas esas posibilidades dependen de lo que yo meta de especie 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que viene a continuación no es álgebra lineal. Lo que viene a continuación es sentido común. Entonces quiero que piensen cuidadosamente en lo siguiente. Yo le puedo meter teóricamente la cantidad de peces que yo quiera a la especie 3. Y a partir de eso, determino la especie 1 y determino la especie 2. Teóricamente, porque es que el álgebra lineal habla en contextos teóricos. Pero hablemos ahora del contexto real del problema. Y entonces yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le meto 9.000 peces de especie 3 a ese lago? 9.000. 9.000. ¿Qué pasa con las otras especies? Pues quedarían en negativo, ¿no? Las dos. Por lo menos la Ah, 1. dos no. Pero la 1 sí quedaría en negativo. ¿Sí o no? Sí. Sí, Y señor. nosotros Quedamos. tenemos claro, y vuelvo y repito, aquí ya no está hablando el álgebra lineal, aquí está hablando el contexto del problema. Aquí todos tenemos claro que no hay cantidades de peces negativas que uno pueda meter en el lago. Es decir, no es que uno diga, no, voy a meterle menos 5.000 peces o voy a meterle menos 3.000 peces. Entonces, este X3 en el contexto del problema, y eso depende del contexto del problema, pero en este particular no le puedo meter 9.000. No le puedo meter 9.000 en la especie 3. Porque si le meto 9.000, aquí me queda 40.000 menos 45.000 y entonces me queda una cantidad negativa de peces. Vuelvo e insisto, aquí ya no es Gauss-Jordan el que está hablando. Gauss-Jordan ya dijo lo que tenía que decir y lo dijo acá. De hecho, lo dijo acá. Pero lo demás es la interpretación racional del problema que se está planteando. Y la interpretación racional es, aquí yo no puedo meter, por ejemplo, 9.000 peces, porque habría un problema con esta especie. Y si, por ejemplo, le meten 4.000, si yo le meto 4.000 a la especie 3, miren que este de acá quedaría negativo. Entonces tampoco le puedo meter 4.000 porque entonces me quedaría una cantidad negativa de peces. ¿Sí me hago entender? ¿Y me siguen con el razonamiento? Sí, señor. Sí, señor. Y vuelvo e insisto, esto ya no es álgebra lineal. Esto ya no es álgebra lineal. Esto es la interpretación de la solución. Y ese es un ejercicio en el cual no es mucho lo que yo pueda enseñarles, lo que puedo es mostrarles estos ejemplos
y que ustedes le metan cierta lógica a las situaciones. Y entonces una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, entonces, ¿cuántos peces de especie 3 puedo meterle máximo a ese lago? Máximo, ¿cuánto le pondré? Le podré meter. 5.000. ¿No le puedes meter más de 5.000? No. 8.000, profe. ¿No hemos dicho que 6.000 no le metimos ahorita? Pues con 8.000 quedaría 0. ¿Con 8.000? No, porque queda cero. la segunda ecuación se vería afectada, ¿no? Pero ¿cómo se vería afectada con 8.000? Queda positivo, ¿no? Ah, queda positivo todavía. Entonces no se pueden meter más de 8.000. No se pueden meter más de 8.000. 8.000 se pueden meter. Lo que pasa es que si metemos 8.000, pues aquí queda 0, pero 0 no es ningún problema. Porque 0 significa, bueno, no le metemos ningún pez de la especie 1. Los problemas es cuando son negativas las variables. Entonces, máximo le puedo meter 8.000 para que aquí quede 0. Y mínimo, ¿cuánto le puedo meter? 4.000. ¿4.000 le puedes meter? 5.000. Mínimo 5.000. Más abajito de 5.000, queda negativo. Por ejemplo, si le meto 4.500, ya hay problema. Si le meto 4.999 peces, hay problema. Entonces, y vuelvo e insisto, esto ya no es del álgebra lineal, sino esto es de la interpretación del problema. Es verdad, esto tiene infinitas soluciones. Es verdad, X3 puedo meterle lo que quiera, pero siempre y cuando no me quede negativa esta ni negativa esta de acá. Pero es porque estamos hablando de peces. Si estuviéramos hablando de otra magnitud que pudiera ser negativa, no sé, pensemos en qué magnitud puede ser negativa en la vida aplicada que no sean peces o que no sean cantidades. No sé, pensemos en dinero y en deudas y en ese tipo de cosas. Si aquí pudieran tomar valores negativos, pues no habría problema con el valor de X3 que yo tomara. ¿Sí me hago entender? Pero vuelvo e insisto, este análisis es posterior al proceso del álgebra lineal. Es el sentido común. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Quiero que lo piensen cuidadosamente. Esto quedó grabado, ustedes lo pueden mirar, revisar. Naturalmente tenemos que discutir muchísimos más problemas. La próxima semana hablaremos de otros problemitas de aplicación. Pero quisiera, y esto es como, no es tarea para entregar, es simplemente un ejercicio que me gustaría que miraran para la próxima clase. Este ejercicio que les estoy presentando acá. Quiero que lo lean, quiero que lo analicen, quiero que identifiquen la pregunta. Alguien dirá, pero es que ahí no hay ninguna pregunta porque no hay ningún signo de interrogación. Todo problema tiene una pregunta. Así no lo planteé de manera interrogativa, pero todo problema tiene una pregunta. Y cuando identifiquen la pregunta, identifican las variables. Y a partir de las variables, generan el sistema. Y con el sistema y con Gauss-Jordan, encuentran la solución al problema. Entonces, yo quiero, y con esto cierro la sesión de hoy, yo quiero que revisen este problema, que lo lean de pe a pa, 2, 3, 4, la cantidad de veces que sea necesario, hasta que lo comprendan totalmente, hasta que se hagan una imagen mental de la situación, hasta que ustedes sean el viajero, por decirlo de alguna forma, del que habla el problema. Y resuelvan la pregunta que se está planteando en este problema. Y naturalmente, aquí tienen que aparecer sistemas de ecuaciones lineales. O si no, pues no hubiera traído este problema a colación en este momento. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Entonces, por favor, cópienlo o tómenle foto. Todos lo están viendo, ¿cierto? Todos siguen viendo mi pantalla todavía. Sí, sí, señor. Listo. Cópienlo o tómenle foto
Y quiero que hagan ese ejercicio. Y la próxima clase, lo primero que voy a hacer es preguntarles acerca de cómo les fue con este ejercicio. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, eso era lo que quería hablarles hoy. Acabamos un poquitico temprano, pero bueno. Nos vemos entonces la sesión del lunes. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy. ¿Sí lo alcanzaron a copiar o lo dejo otro ratico ahí? El problema. ¿Alguien quiere que lo vuelva a poner ahí? Sí, por favor. Listo, ahí lo dejo entonces. Listo. Entonces, terminan de copiarlo y nos vemos la clase del lunes. Listo, profe, muchas gracias, que le haya bien. Listo, Hasta luego. profe. Listo, Gracias, muchas profe. gracias. Profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes. Ya lo vuelvo a poner. Ya lo vuelvo a Gracias, profe, hasta luego.